ramas de la farmacología. Pero, dicho eso, una de las principales es la farmacocinética y farmacodinámica. Al administrar un fármaco a un paciente, como por ejemplo el paracetamol, el ibuprofeno, sea cual sea de los fármacos que se utilizan por vía oral, al hablar de la farmacocinética, significa que ese fármaco va a pasar por el cuerpo del paciente, el efecto que el cuerpo del paciente tiene sobre el fármaco. Esa farmacocinética se divide en 4 áreas, 4 etapas, 4 elementos. Si le doy un fármaco por vía oral, tiene que ser absorbido. ¿Qué significa ese proceso de absorción? Toda vez que el fármaco sale del lumen intestinal y pasa al torrente sanguíneo. Toda vez que el fármaco sale del músculo y pasa al torrente sanguíneo. Absorción, por definición, es el proceso que el fármaco, cuando usted administra, entra a la parte circulatoria, entra a la sangre del paciente. ¿Entendieron eso? ¿Sí? Lo que si le doy un fármaco, por ejemplo, en colirio, acá en el ojo, y él le hace efecto ahí, en esa zona, ¿se absorbe o no? Sí, lo aplico en el ojo. ¿Sí? Sí. No. Si no va a la sangre, no se absorbe. Si pongo una crema en mi piel, esa crema se desaparece de la piel, ¿no ve? Pero no quiere decir que se absorbió. No quiere decir que absorbió, significa que, o sea, no segundo la farmacocinética. Absorción es cuando el fármaco pasa del lugar que usted administra hacia la sangre, ¿ok? Y ese proceso de absorción, fíjense, acabo de administrar un medicamento por vía oral, ese medicamento me cae en la parte del estómago. Aquí en el estómago les mencionaba que tengo el bulbo gástrico y algunos fármacos se degradan más fácil, otros fármacos tardan un poco más para poder degradarse. Un ejemplo de eso era los comprimidos o comprimidos recubiertos. El fármaco tiene excipientes y tiene su principal... El fármaco tiene excipientes y tiene sus componentes activos. Una vez que el fármaco se degrada, se saca la molécula que no es absorbible, esto pasa directamente al intestino delgado, el yeyuno y ahí. Aquí en el intestino delgado, cuando su docente de histología le hablaba sobre el tipo de células, el tipo de microvelocidades que tenía el intestino, le decía que esas microvelocidades que estaban ahí tenían partes circulatorias, por hecho, tenía elementos circulatorios en ese lugar. O sea, al interior de los microcapilares, de las microvelocidades, yo tengo vasos arteriales para dar la nutrición y tengo vasos venosos que van a recoger todos los elementos que llegan a esa parte del intestino delgado del paciente. ¿Se dan cuenta de esas partículas blanquitas que están acá? El fármaco que se está absorbiendo, saliendo del intestino y pasando directamente para el sistema venoso. De ese sistema venoso me comunica con el sistema de irrigación abdominal, que se comunica con el sistema enterohepático, enviando esos nutrientes, esos fármacos, todo lo que usted come directamente para el hígado. El primer proceso entonces de la farmacocinética es absorción, el paso del fármaco desde su administración hacia el torrente sanguíneo. Una vez enviado al hígado, ese fármaco va a distribuirse por el cuerpo y va a metabolizarse. Algunos fármacos necesitan de proteínas para poder transportarse. ¿Cuál es la proteína más abundante del cuerpo del paciente? Albúmina. Albúmina. Algunos fármacos están unidos a albúmina y cuando están unidos a la albúmina no están activados, están tranquilos, dormidos, relajados, ¿ya? Pero la albúmina pasa, lo libera, lo suelta y automáticamente se activa el fármaco. Y se une y la albúmina ayuda a transportar por todo el cuerpo. El fármaco que está libre está activado y el fármaco que está unido con ella está dormido, inerte.
inactivar. Primeiro mecanismo é absorção. Al segundo barra terceiro o terceiro barra segundo, pode ser em la ordem que você quiera, viene distribuição e metabolismo, ou metabolismo e distribuição. São dois elementos mais. Quando se habla del metabolismo, é o processo que ocorre em el hígado. Vale meio ponto. Quem é o elemento del hígado que me metaboliza el paracetamol? Como se chama? ¿Qué parte del hígado metaboliza el paracetamol, activa el paracetamol? Patocito. No. El nombre es súper fácil. ¿Nada? 5, 4, 3, 2. Dale un punto. Vamos ver cuánto era fácil. ¿Quer arriscar? Dá tempo todavía. Hasta perdí pues. Llega el fármaco al sistema venoso, es activado y es enviado para la circulación del paciente. Por ejemplo, llega una molécula de aspirina y lo que pasa es que lo cambia en otra molécula. Una vez más, esas son reacciones bioquímicas, ¿ya? Entonces me llega una molécula, el hígado mediante sus enzimas la transforma en otra y esa molécula nueva tiene poder de hacer el efecto en el paciente. Esa molécula antigua no hace ningún efecto, está inerte, ¿ya? Así como el hígado puede metabolizar, también puede, o sea, puede activar, también puede desactivar. Y cuando ese fármaco ya no es más importante, ya no es más necesario para el cuerpo, va a ser desactivado y enviado hacia afuera. En resumen, los 4 procesos, enciéndame la luz, doctora, por favor. Los 4 procesos que hacen el hígado para poder utilizar, o que hace la farmacocinética para utilizar un fármaco es absorción, metabolismo, distribuição e eliminação. Absorção, metabolismo, distribuição e eliminação. Se você quiera, le pode poner absorção, distribuição, metabolismo e eliminação. Ou seja, este e esse não há nenhum problema su orden. En ese caso no me afecta mucho. Quiero que ustedes entiendan que cada fármaco tiene un proceso de metabolismo diferente. Como les comentaba en la clase práctica, si le doy una tableta, si le doy un comprimido encubierto, si le doy endovenoso o intramuscular, puede haber alteraciones según si va a absorber o no va a absorber o cómo va a absorber. ¿Cuáles son las vías de eliminación de un fármaco, doctor? ¿Usted cómo se elimina un fármaco? ¿Por dónde? Por el sudor, por ejemplo. ¿Por el sudor, doctor? Por la orina. ¿Doctora? No. ¿Cómo? Solo Y la verdad, sí, es una forma de eliminarlo, pero una forma de eliminarlo inadecuadamente. Sudor sí, orina sí, otra, Heces fecales. la Leche leche, materna, por las heces fecales, ¿ya? A veces por lágrimas, ¿no? Por la saliva, ¿ya? Entonces hay varias formas de eliminar un medicamento, ¿ok? Pero hay que tener en consideración que ese medicamento puede ser eliminado o no. Si tu paciente no tenga una buena función renal y ese fármaco debería ser eliminado por la orina, o sea, si tu paciente no consigue hacer pis, no está orinando, y usted le da un fármaco que se elimina por la orina, ¿va a ser eliminado? No. Y ese fármaco acaba intoxicando a tu paciente, ¿ok? Segunda cosa importante de todo ese proceso de metabolismo. ¿Qué es el órgano que hace el metabolismo del fármaco en el cuerpo? ¿Que lo activa? Hígado. Hígado, perfecto. Si tu paciente tenga una
patología, tenga una enfermedad hepática, por ejemplo, tenga cirrosis porque es tomador, tenga, ¿quién sabe qué? Esteatosis hepática. ¿Nunca escucharon? Hígado graso, tiene colesterol en el hígado, ¿sí? Esteatosis hepática es lo mismo que hígado graso. Si tu paciente tenga un hígado graso, grado 3, grado 4, que es muy grave, puede ser que no consiga metabolizar ese fármaco. Si tu paciente tenga hepatitis medicamentosa o tenga hepatitis virales, puede ser que no consiga eliminar, metabolizar ese fármaco adecuadamente. Entonces, el mecanismo de primer paso, ya el fenómeno de primer paso, es cuando le doy un fármaco y ese fármaco pasa desde el estómago hacia el delgado, del delgado lo manda para el hígado. Ese efecto de aquí, para pasar por acá, ese pedacito se llama metabolismo de primer paso, cuando el fármaco pasa por el hígado para poder actuar. ¿Entendieron eso? ¿Sí? Y si el hígado no consigue metabolizarlo, no va a conseguir hacer adecuadamente su trabajo. Otra cosa, les traje los medicamentos en la práctica y les hablaba sobre los diferentes tipos de presentación, ¿cierto? Ustedes se acuerdan que había unos que se degradaban más rápido, otros tardaban más para degradar cuando administraban. Ahí vamos a entender en la práctica acá lo que era eso, en la teoría lo que era eso en la práctica. Si le doy un fármaco, 100% de él, 100% del fármaco que administro llega hacia el estómago, ¿ok? Dependiendo del 99%, 100% llega hacia el estómago. Del estómago, ese fármaco tiene que llegar al intestino delgado. Y del intestino delgado tiene que llegar hacia el hígado. Y del hígado tiene que ser distribuido por el cuerpo. Digamos que al administrar un fármaco, ese fármaco empieza a degradarse, a perder leyes de mi saliva y va bajando acá. Cuando ese fármaco llega, sale 100% acá, a ese lugar, digamos que llega unos 90% del fármaco, 10% ya se quedó. Del intestino delgado hacia el hígado, digamos que llegue unos 70%. Y de aquí, digamos que sale 65%. ¿Ya? O sea, cuando administro un fármaco por vía oral, no quiere decir que si doy un paracetamol de 500 miligramos, los 500 miligramos van a llegar a ser actuante. ¿Entendieron eso? Hay una pérdida de ese fármaco. ¿Ya? Ahora, si le doy un fármaco por vía endovenoso, ¿ya? De aquí directamente a la circulación, entonces del 100% del fármaco, 100% va a estar disponible. ¿Entendieron? ¿Sí? Dígalo. Un fármaco, quando atende o sistema, se perde mais ou menos 50%. Algo así, algo así. E quando ele vai para esse outro 50%, não vai sair do organismo? ¿Cómo así? 50% si toma de un gramo, significa que 500 se va a la basura, ¿no ves? Es eliminado por la materia fecal, se pasa por el intestino lo elimina junto con las heces. ¿Ya? ¿A eso te refería? Ahora, digamos que, por ejemplo, en ese paciente, acuérdense, 90% llegó al intestino, 70% consiguió ser absorbido, pero, y aquí se perdió ya 30%, solo en ese pedacito. Pero si tu paciente está con una enfermedad diarreica aguda, ¿sabe qué es diarrea? Un cambio de la deposición líquida. El paciente con diarrea tiene aumento del peristaltismo intestinal. Significa que lo que usted come muy rápido se va a salir por abajo. Si ese paciente está con un proceso diarreico, ¿le va a absorber, me va a llegar 70% al hígado? No, porque se va a eliminar mayor parte de eso. Por ese motivo que a veces cuando tengas un paciente con diarrea, primero le damos por vía endovenosa y después le damos por vía oral. ¿Entienden eso?
¿Sí? ¿Alguna otra pregunta de ahí? Si son preguntas, yo pregunto, no se preocupen. Aquí mira. Le dio el fármaco, aproximadamente 68% ligó, y eso algo se queda y algo va a ser eliminado. Pero si le doy por vía endovenosa, 100% del medicamento, ay, una nomás, doctora. No, una nomás. Eso, está bien. Si no, se va a dormir. Pues. Si le doy acá, por ejemplo, por vía oral, hay una pérdida considerable al administrar hasta